La superintendencia, que Exacto. desde el nombre ya provoca pues una resistencia, ¿no? Es natural que cuando no ha habido ninguna regulación, ¿no?, en un mercado, ¿no?, cuando no ha habido ninguna supervisión, es natural que los actores que están en ese mercado sientan el temor, bueno, entonces ahora alguien me va a supervisar, alguien me va a regular, el Estado en representación de los ciudadanos, que es lo que tiene que ser, me va a regular y me va a supervisar, entonces siento temor, porque así no era, esas no eran las reglas del partido antes, las reglas del partido van a empezar a cambiar. Pero entonces es natural que existan esos temores. Entonces, a su pregunta respecto a la superintendencia, lo que tenemos ahora es un consejo directivo en el cual la minoría es el Estado. La minoría es dos representantes del Ejecutivo, uno de los cuales es representante del Ministerio de Educación, que es el superintendente. Pero las decisiones críticas las toma ese colectivo de 7 personas, que son 2 representantes del Ejecutivo y 5 ciudadanos. Esos 5 ciudadanos nombrados por concurso público tienen que ser profesores de universidades públicas y privadas, pueden ser investigadores con reputación y con trayectoria del sector público y privado, o gestores público y privado. Y esas 5 personas se nombran por concurso público. Y en adición a eso se han establecido 2 candados adicionales que requieren la opinión favorable, cada una de esas personas que sean seleccionadas, de esos ciudadanos que sean seleccionados, opinión favorable del Consejo Nacional de Educación. Y tampoco pueden ser removidos en un solo momento, se remueven, su renovación es de manera escalonada, de tal manera que un gobierno no puede renovar a todo ese consejo de una sola vez. Y alguien mencionaba, ese superintendente va a poder abrir y cerrar universidades. No, ese superintendente es un voto de esos 7 votos. Y todo el poder está en ese consejo, ¿no? Y es muy importante que eso quede claro, ¿no? Porque es ese consejo en el que están 5 ciudadanos y 2 miembros del Ejecutivo, es el que toma las decisiones críticas de esa superintendencia. Bueno, pero el ministro Saavedra actúa de buena fe, pero desconoce la Constitución. Él por todos los medios lo he escuchado de que el Ministerio de Educación tiene rectoría en la educación, y eso no es cierto. En la Constitución dice que el Estado determina la política de salud, eso es rectoría. Pero acá está la Constitución. La Constitución dice que el Estado coordina la política educativa. ¿Qué significa eso? ¿Por qué dice esto la Constitución? Porque la Constitución y todo el cuerpo jurídico peruano reconocen los padres de familia el origen y el rol principal en la educación. Y voy a ponerles un ejemplo ahorita, calientito. Usted tiene un hijo y dice, yo quiero que mi hijo se forme bajo la moral cristiana. Usted lo pone en una universidad evangélica o católica. La ley que acaba de aprobar el Congreso dice que un profesor puede enseñar cosas contra la moral cristiana, puede enseñar cosas contra el magisterio, puede enseñar cosas contra la doctrina, y el derecho de los padres de familia a escoger la educación, que es un derecho de la Declaración Universal y de la Convención Americana de Derechos Humanos, pisoteado. Inconstitucional. Que a nosotros, por ejemplo, como universidades católicas, nos dice, oye, pues ya el colmo, ¿no? El problema de esta famosa superintendencia es que va a mantener arrodilladas a las universidades como espacio crítico de pensamiento libre. ¿Por qué? Porque tienen licencia transitoria. Mire, señor Canchaya, ¿usted quiere poner una universidad? Ya, yo le voy a licenciar por 6 años. Y como yo soy el Estado, si usted, por ejemplo, saca comunicados contra lo que yo haga, no se le renuevo. Eso significa quiebra de la libertad y de la autonomía universitaria para criticar, para pensar libremente. Esta ley consagra una apropiación política del sistema universitario peruano. Usted puede creer que no nos vamos a pelear con las privadas. Las universidades públicas se ha decretado la elección universal. Suena bonito, ¿no? Yo he estado en universidades en el momento en que los partidos políticos hacían lo que querían en las universidades. Si usted crea elecciones universales en una universidad, le entrega las universidades a los partidos políticos. ¿Los padres de familia quieren eso? Hoy día que el Movadef está ahí sacando su cañita por debajo del agua para manifestar, ¿usted cree que estos grupos no se sienten felices de que se les entregue en bandeja las universidades públicas del Perú? Yo vengo de una universidad pública, yo hablo como ex sanmarquino también, y yo tengo pues que pensar en mi alma mater, la universidad más importante del Perú. Entonces hay en este momento por supuesto el presidente puede hacer observaciones,
pero él ha firmado el proyecto de la superintendencia con errores de sacar porcentajes y todo. Todo el gabinete ha asumido que no saben regla de 3 simple, pero eso ya es culpa del ministro de Educación. Entonces, ahora, esto de todas maneras, como han anunciado las universidades nacionales, va a ir a acciones de inconstitucionalidad y de amparo. O sea, ¿cuál es? La institución ha creado instituciones autónomas y cada universidad tiene autonomía, y ese aplastamiento y ese intervencionismo a su autonomía y la dependencia del poder político a través del Ministerio de Educación representa justamente una agresión absoluta a una universidad que sin recursos, que sin apoyo del Estado, aplastada siempre por los gobiernos de turno, ha sido capaz de salir adelante, como estamos demostrando en todo el país. ¿Se le ha extendido la partida de función a las universidades estatales? No tanto la partida de función, simplemente se le ha maniatado y se le ha condenado, como la Santa Inquisición, simplemente a no pensar y a vivir supeditada al poder político, al direccionamiento burocrático y al cálculo y al interés. No hemos leído los parlamentarios que nos han dicho después, cuando le hemos dicho ver la forma como transgrede, que esto contenía, caramba, están aterrados de que hayan aprobado un engendro monstruoso que agrede todo derecho constitucional, porque no se han enterado, porque no se les ha permitido, porque casi la mayor parte de ellos, del oficialismo, no lo ha podido tener la oportunidad de sacar. Y en cuanto a los docentes universitarios, que han luchado por su homologación, que Toledo se jacta de haber luchado por su homologación y haber iniciado la homologación, y la ley dice que serán homologados el principal con el magistrado supremo, el asociado con el magistrado superior y el auxiliar con el juez de primera instancia. Aquí se mata toda esta conquista y se dice que serán homologados con el juez de primera instancia. Es decir, nosotros los principales ya hemos logrado esa conquista, pero los demás, que es el 80% de profesores, auxiliares y asociados, no tendrán oportunidad porque ya tienen el sueldo básico del juez de primera instancia. Realmente es una agresión y es una cachetada a los ayayeros de Mora que aplaudieron y hoy día les enrostran y les pagan de esa. Entonces, vamos a estar solo en la administración. O dos ejemplos, o los que usted desee, pero brevemente, de lo negativo desde su punto de vista frente a lo que parece ser intervención política, ¿no? Es decir, un ministerio viendo directamente la superintendencia y la designación de estos personajes clave por el presidente de la República. Aquí hay tres elementos fundamentales. Uno, que pone en suspenso todo el sistema, aún las privadas, porque hoy día un vicerrector administrativo en una privada, con esta ley, tiene que dejar de ser vicerrector administrativo, afectando su derecho al trabajo. ¿Por qué? Hoy día la ley dice que cada universidad autónomamente puede elegir a los vicerrectorados que quiera. La San Ignacio tiene un vicerrectorado de Relaciones Internacionales, porque tiene como 90 convenios. La otra tiene un vicerrectorado de investigación, porque tiene líneas de investigación. O sea, esa libertad para tener, por ejemplo, ya no existe. Entonces, hay tres problemas. Uno es la funcionalidad de la gestión universitaria, fregada, vamos a decirlo en castellano. Segundo, la apropiación de la autonomía universitaria por parte de la superintendencia, que eso es político y muestra la ignorancia. El ministro se ha pasado por todas partes diciendo que la superintendencia es la que va a fijar las condiciones de funcionamiento de una universidad. Mentira, la Constitución dice que la ley, no el Poder Ejecutivo. Y lo tercero es el autoritarismo. ¿Por qué razón desde mañana o cuando salga la ley